Espero que tengan un boletín allí y sáquenlo, mis hermanos, saquen su boletín. En cualquier otra cosa, mis hermanos, saquen su boletín. Y entonces, mis hermanos, vamos a tomar notas en esta mañana, mis hermanos, allí en el resumen de la predicación, como habitualmente lo hacemos, mis hermanos. Esta es la penúltima predicación de esta serie de la declinación espiritual, mis hermanos. Es la penúltima predicación. Y, mis hermanos, el título de la predicación es ¿cómo tratar mi declive espiritual? ¿Cómo puedo tratarse? ¿Cómo puede ser tratado, mis hermanos, mi declive espiritual? ¿Han leído la obra de Juan Bunyan, mis hermanos, El progreso del peregrino? Espero que lo hayan leído. El progreso del peregrino, mis hermanos, se escribió desde la cárcel. Este hombre, Juan Bunyan, encarcelado por su creencia religiosa, mis hermanos, en Inglaterra. Él escribió esta obra, mis hermanos. Es una obra muy famosa. Si alguien no la ha leído, no la tiene, de verdad, al finalizar el culto, díganme y se las puedo enviar con muchísimo gusto. Tengo una versión en PDF muy buena, mis hermanos, completa del progreso de peregrino, mis hermanos, y de verdad es algo que es beneficioso. Pero en esta obra, mis hermanos, que se ilustra en uno de los pasajes de esta obra, se ilustra la vida del creyente a través del peregrinaje de un personaje que se llama Cristiano. Este hombre cristiano salió de la ciudad de la destrucción y se dirige hacia su destino, hacia la ciudad celestial. Y en el trayecto le van pasando varias cosas. En una parte de este viaje, mis hermanos, este hombre cristiano y otro peregrino que se llama Esperanza caen en manos de un gigante. Este gigante se llama Desesperación, y de su esposa Desconfianza, mis hermanos, y los toman a Cristiano y a Esperanza y los encierran en el castillo de la duda. Después de golpearlos de manera severa, mis hermanos, Bunyan dice que los echaron a un calabozo inmundo. Ahí los tuvieron a Cristiano y Esperanza. Y los gigantes Desesperación y Desconfianza tratan de convencerlos de que se quiten la vida porque ya no había esperanza para ellos, ya no había salida para ellos. Y como no pudieron disuadirlos, entonces la esposa del gigante, la señora Desconfianza, le sugiere a su marido que lo saque del calabozo al patio para que vean los huesos, para que vean las calaveras de todos aquellos que el gigante ya había despedazado. Ella le dijo: hazles creer que antes de una semana tú los vas a desgarrar, como has hecho con todos los que han pasado por este castillo, el castillo de la duda. ¿Saben, mis hermanos? Esto es lo que ocurre muchas veces cuando tú y yo, como creyentes, nos desviamos momentáneamente del camino y caemos en un periodo de decadencia, de declinación espiritual. Casi siempre uno queda atrapado en el castillo de la duda. Y Satanás, saben, mis hermanos, hará todo lo posible para convencer a los creyentes de que para uno no hay esperanza después de que uno ha pecado, después de que uno se ha desviado del camino, que no vale la pena hacer otro intento para salir de la situación, mis hermanos. Regresando a la historia, mis hermanos, como el gigante no pudo hacerlos desistir, mis hermanos, entonces trae a la memoria, mis hermanos, de este cristiano todos los casos de los que supuestamente han sido creyentes y que apostataron de la fe y se apartaron del Señor, tratando de hacer creer que ellos no pudieron salir tampoco de esa prisión. Así es que el consejo de la señora Desconfianza a su marido fue: muéstrale los huesos y calaveras de aquellos que tú ya has despedazado y hazles creer que antes de una semana tú los vas a desgarrar como a ellos. Pero aquellos que han leído la historia del peregrino, mis hermanos, saben que la historia no termina allí. No termina en este punto, mis hermanos, no allí. Los peregrinos, mis hermanos, Cristiano y Esperanza, pudieron escapar de este castillo horrible, del castillo de la duda, porque recordaron que tiene una llave que abría todas las cerraduras. Y esta llave, mis hermanos, es una llave llamada promesa. Mis hermanos,
quiero decirles que nuestro Señor nos ha dejado todos los recursos necesarios para que tú y yo llegásemos a ser sanos y salvos a nuestro destino final. Para que lleguemos sanos y salvos a la patria celestial, a pesar de todas las vicisitudes, peligros, tribulaciones que tengamos que enfrentar en este mundo caído. Así que, si tú en esta mañana te encuentras en el castillo de la duda, porque te has desviado un poco del camino de Dios, has pecado quizás, o quizás estás en declinación espiritual, no te sientes con vigor espiritual, quiero decirte que hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Eso es lo que quiero decirte en esta mañana. Realmente Dios, mis hermanos, nos ha dado por gracia todos los recursos necesarios para que tú y yo, mis hermanos, sigamos en el camino. Pero si nos llegásemos a desviar, mis hermanos, el Señor de verdad también nos ha dado todos los recursos necesarios para que prosigamos otra vez en el camino. Así es que hay esperanza. Quiero que vean, mis hermanos, en sus boletines, allí en sus hojas, el libro del profeta Oseas. Si lo ven allí, el libro del profeta Oseas, mis hermanos, ahí lo pueden ustedes ver. Y en el libro del profeta Oseas, mis hermanos, allí ustedes pueden ver, allí en el capítulo 14, versículos del 1 al 5, mis hermanos, y quiero leerles lo que dice aquí en este pasaje. Y escuchen bien, mis hermanos, lo que Dios en este pasaje promete a su pueblo que se había apartado de él. El pueblo se había apartado de él, y vean cómo Dios trata a su pueblo, mis hermanos. Déjenme leérselos. Entonces, Oseas 14, del 1 al 5, dice de la siguiente manera, mis hermanos, dice allí: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. En otras palabras, mis hermanos, lo que el pueblo de Israel, después de pecar, lo que está haciendo es un reconocimiento de Dios y dice: no nos vamos a apoyar en brazo humano, no vamos a confiar en otros, no nos apoyaremos en ídolos, nos apoyaremos únicamente en ti, Señor. Y ahora escuchen lo que Dios dice, mis hermanos. Si lo quieren subrayar, está subrayado aquí en la pantalla, mis hermanos, este texto. Dice Dios al pueblo de Israel: yo voy a sanar su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí? Mis hermanos, Dios promete sanar la rebelión de su pueblo. Dios promete, mis hermanos, hacerlos fructificar otra vez. Y así, mis hermanos, les dice: yo los voy a sanar de su rebelión, los amaré de pura gracia, los haré fructificar otra vez. Y así como al pueblo de Israel, quiero decirte que también esto es para ti y para mí. Es para nosotros, mis hermanos. Así que lo que quiero que veamos en esta mañana, mis hermanos, es el penúltimo estudio de esta serie, mis hermanos, que hemos venido llevando desde hace ya algunas semanas, mis hermanos, es que cómo podemos tratar nuestro declive espiritual. ¿Cómo puede ser tratado, mis hermanos? Y hay algo que tenemos que entender tú y yo. Si lo quieren anotar, mis hermanos, esto, si lo pueden anotar. Tú y yo tenemos que ocuparnos en conocer el verdadero estado de nuestras almas. ¿Lo quieres anotar? Esto es algo muy importante, de verdad es importante. Tú y yo tenemos que ocuparnos constantemente en conocer cuál es el estado de nuestras almas, mis hermanos.
tenemos que conocerlo. Y no es delante de la iglesia, no es delante de nuestros amigos, no es delante de los pastores, no es delante, mis hermanos, de algún otro hermano. Mis hermanos, lo que tú y yo tenemos que ocuparnos es en conocer cuál es el verdadero estado delante de Dios, de nuestras almas. Si vamos a recobrarnos de una enfermedad física, primero, mis hermanos, tenemos que reconocer que tenemos un problema físico y conocer cuál es este problema. Bueno, lo mismo ocurre en el ámbito espiritual, mis hermanos. Si yo voy a recobrarme de mi declinación espiritual, de que no estoy bien en lo espiritual, lo primero que tengo que hacer es, mis hermanos, estar consciente de que estoy en esa condición. Por eso, de manera constante, los creyentes debemos someternos a un autoexamen, mis hermanos, constante. Por ejemplo, el Salmo, mis hermanos, 139, versículo 23, dice allí este pasaje, mis hermanos: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Evidentemente, en este pasaje, mis hermanos, ustedes tienen allí en sus boletines, el salmista, mis hermanos, no está creyendo que Dios desconoce su condición. No, no es esto el punto, mis hermanos. Dios sabe cómo está nuestro corazón, sabe cuál es la condición de nuestra mente, nuestro corazón. Él pesa nuestros corazones, pero muchas veces nosotros no lo sabemos. Por eso el salmista está diciendo: examíname. Y eso es algo que cuando menos, mis hermanos, debemos hacer por lo menos cada vez que participamos de la cena del Señor, por lo menos. Por eso está este otro pasaje, 1 Corintios 11, 28, mis hermanos, dice: pruébese cada uno a sí mismo, dice el apóstol Pablo, y coma así del pan y beba de la copa. Por lo menos, mis hermanos, deberíamos estar haciendo este autoexamen cada vez que participamos de la cena, mis hermanos. Ahora, ¿cuál es el propósito de este autoexamen que debemos hacernos para saber nuestra condición espiritual? ¿Saben? No es quedarnos lamentándonos de ello, decir: sí, qué mal estoy y nada más. No, mis hermanos, esto no es así. Este autoexamen, mis hermanos, no tiene el propósito nada más de entristecernos y lamentarnos acerca de nuestro corazón. No, mis hermanos. Lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos alienta a hacer, no es hacer, mis hermanos, estar introspectivos. Saben, mis hermanos, cuando yo era niño, mi papá nos compró un microscopio a mis hermanos y a mí. Un microscopio que conservo, mis hermanos, todavía en una cajita. Era un microscopio, mis hermanos, muy sencillo, que lo compró en esta revista, cuando selecciones del Reader's Digest, mis hermanos, en esta revista. Y pues llegó en una cajita, y mis hermanos y yo pasábamos mucho tiempo, y tenía pues allí algunas laminillas, mis hermanos, y con huevos de moscas, alas de mariposa, y lo veíamos con detalle, mis hermanos. Años después, y ahora utilizo muchos microscopios, mis hermanos, y de verdad hasta microscopios que pueden ver los átomos, y eso es lo que estamos haciendo. Pero, mis hermanos, de verdad, la idea es que de este autoexamen es que con un microscopio, con fineza, tú y yo nos podamos ver, mis hermanos, cómo somos. Y este autoexamen tiene como meta llevarnos a Cristo. No es lamentarnos nada más, no es decir qué mal estoy, no, sino el autoexamen tiene como meta llevarnos a Cristo en arrepentimiento, para recibir de Él perdón y recuperación. Y, mis hermanos, ¿cómo podemos hacer este autoexamen? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, mis hermanos, cualquiera que ha ido con un médico sabe, mis hermanos, que cuando llega a consulta, mis hermanos, lo primero que hace el médico es hacerle preguntas. Los médicos no primero dicen: hoy te voy a hacer una tomografía, o te voy a hacer una resonancia magnética, te voy a hacer unos exámenes de sangre. Eso no es lo primero que hace un médico. Lo primero que hace un médico es preguntar para orientar el diagnóstico. ¿No es así? Hace preguntas. Bueno, mis hermanos, también de la misma manera, nosotros, si queremos hacer un buen autoexamen,
tenemos que hacernos preguntas a nosotros mismos, mis hermanos. Y lo que quiero compartirles pues en esta mañana son precisamente 10 preguntas, mis hermanos, para hacer un autoexamen tú y yo. 10 preguntas que debemos hacernos para hacer un buen autoexamen, mis hermanos. Y quiero que vayamos a lo largo de esto, mis hermanos. Fundamentalmente, y quiero hacerlo, mis hermanos, para no alargar mucho la predicación, hacerlo, mis hermanos, sobre todo las primeras 4 preguntas, mis hermanos. Y quisiera en las primeras 4 preguntas, las últimas solamente las voy a mencionar, pero algunas aplicaciones prácticas, mis hermanos, considerando estas preguntas, mis hermanos, y de verdad deseo, y he orado, mis hermanos, para que si tú estás en esta condición, en una condición en la que te estás enfriando en lo espiritual, puedas regresar al camino de Dios, haciéndote este autoexamen. Entonces vamos a hacerlo, mis hermanos. Primera pregunta, mis hermanos, si lo quieren anotar. ¿Siento todavía sed por Dios? Esta es la primera pregunta, anótala por favor. ¿Todavía siento sed por Dios? ¿Sientes sed por Dios? ¿Es esto? Mis hermanos, Juan el apóstol nos narra un encuentro en el capítulo 4 de Juan, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con una mujer que era originaria de Samaria, mis hermanos. En este capítulo 4 vemos que Cristo Jesús llegó a un pozo, mis hermanos, a un pozo. Y la mujer, mis hermanos, mientras los discípulos fueron al pueblo cercano a conseguir algo de comida, la mujer llegó junto a él a sacar agua, allí en el capítulo 4. Y Cristo, mis hermanos, entonces le pide de beber a la mujer. Dame de beber, mis hermanos. Ella se sorprende porque los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Y entonces, mis hermanos, tenemos esta conversación. Juan 4:10, mis hermanos, Juan 4:10 y luego los versículos del 13 al 15. Dice allí el pasaje que respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Por qué le dice esto Jesús, mis hermanos? Porque la mujer, Jesús le dijo, oye mujer, dame de beber. Le dice, oye, los judíos y los samaritanos no se llevan. Y entonces Jesús le dice esto: si tú supieras quién te está diciendo, dame de beber, tú me pedirías a mí agua, tú me pedirías a mí. Y entonces en el versículo 13, aquí está en la pantalla y usted en su boletín, Jesús le respondió y le dijo: cualquiera que bebiese de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, dice el pasaje, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y entonces la mujer le dijo: Señor, dame esta agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Es importante notar algo aquí en este pasaje, mis hermanos. Jesús no está prometiendo quitarle toda la sed, destruirle la sed. No, mis hermanos, lo que Jesús está prometiendo es proveer un manantial de inagotable que puede calmar la sed. Un manantial que brota constantemente para calmar la sed. Está subrayado aquí, mis hermanos, el agua que yo le daré es una fuente de agua inagotable que puede calmar la sed, mis hermanos. ¿Qué pasaría si Cristo destruyera nuestra sed espiritual? En el momento que tomamos la decisión de seguir a Cristo, ya no volvemos a tener sed espiritual. ¿Saben qué pasaría? Que nunca más sentiríamos nuestra necesidad de Dios. Nunca más sentiríamos nuestra necesidad de Cristo. Y saben, mis hermanos, como alguien bien ha dicho, nuestro Señor no quiere santos autosatisfechos. Es decir, que no tengan sed jamás, no. Nuestro Señor no quiere esto.
Lo que Cristo está ofreciendo a esta mujer samaritana y a todos nosotros, mis hermanos queridos, lo que Cristo está ofreciendo, mis hermanos, es que si bebemos del agua que Él ofrece, tendremos un manantial inagotable donde podremos saciar nuestra sed de manera continua. Continuamente, mis hermanos. ¿Saben? Un manantial satisface la sed, no removiendo la necesidad, mis hermanos, que uno tiene de agua, sino estando allí para proveer agua cada vez que uno está sediento, una y otra y otra y otra vez, mis hermanos, y otra vez. Hay ocasiones en que los creyentes nos sentimos más que sedientos. Hay ocasiones en que los creyentes, mis hermanos, tienen el alma seca, tienen el alma agrietada. ¿Han visto, mis hermanos, lugares donde la tierra está agrietada porque no tiene agua? Está agrietada, seca, profunda, porque hay una gran aridez, mis hermanos. Déjenme decirte, eso puede ocurrir por varias razones. Es posible, mis hermanos, y yo creo que la razón más frecuente por la que sucede esto es que muchos creyentes están bebiendo de la fuente equivocada. Están bebiendo, mis hermanos, de la fuente equivocada de este mundo. Y cuando un creyente está bebiendo demasiado de la fuente de este mundo, mis hermanos, al mismo tiempo va a beber menos del manantial de vida de Dios, cada vez menos, porque va a estar bebiendo más de la fuente de este mundo que del manantial de vida de Dios, mis hermanos. ¿Saben? Yo creo que todos sabemos aquí, mis hermanos, lo que es tener sed, mis hermanos. No todo lo que se bebe calma la sed. ¿No les ha pasado, mis hermanos, si uno sed y uno toma algo y eso no le ha quitado la sed? ¿Tiene más sed todavía? Mis hermanos, a veces algún refresco que tiene mucho dulce o alguna bebida, mis hermanos, y le sigue teniendo sed, mis hermanos. Bueno, no todo lo que se bebe calma la sed. Bueno, pues mis hermanos, lo mismo ocurre cuando un creyente se detiene demasiado en las cosas de este mundo. Cuando un creyente descuida su comunión con Dios, tarde o temprano su alma se agrietará y estará reseca con una profunda aridez. Hay un pasaje, mis hermanos, muy ilustrativo a este respecto. En Jeremías, en el capítulo 2, mis hermanos, versículos 11 y 12, dice allí: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, dice el versículo 13. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este es el problema. Este es el problema. Yo te pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, mis queridos hermanos, les pregunto en esta mañana, ¿es este tu caso? ¿Es este tu caso? ¿Has hecho esto? ¿Te has estado dejando seducir por otras fuentes de agua en lugar del agua viva que Dios ofrece? Dice el pasaje: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva, y están tomando agua de otra fuente. Por eso nunca se calma su sed. Por eso siempre tienen sed. ¿Te ha pasado esto? Y luego dice el otro mal, mis hermanos: cavaron para sí cisternas rotas de este mundo que no retienen agua. ¿Te has estado dejando seducir por cisternas rotas que no retienen el agua? ¿Te has estado dejando seducir por el dinero, por el placer, por el entretenimiento? Y tienes una cisterna rota en tu vida, en tu corazón y en tu mente,
que no retiene lo de Dios. ¿Has descuidado tú ir a beber agua en la fuente de agua viva que es nuestro Señor? Si te ha pasado estas dos cosas, entonces no te extrañes de que tienes el alma seca. No te extrañes de que estás en declinación espiritual. No puede ser de otro modo, mis hermanos. Porque el que bebe del agua del mundo y que el mundo ofrece va a volver a tener sed. Va a volver a tener sed. Mis hermanos. Ahora bien, quiero decirles, mis hermanos, que hay otro tipo de sed. Y es la sed del alma satisfecha. Es la sed del alma satisfecha. Mis hermanos, ¿cómo es esta sed del alma satisfecha? Es el alma satisfecha que siente continuamente sed de Dios, mis hermanos, precisamente por haber sido satisfecha, es decir, ha gustado de Dios, ha probado de Dios y tiene más ganas de seguir probando de Dios. Tiene más ganas de seguir bebiendo del agua fuente, de la fuente de agua viva que Dios ofrece. Fíjense cómo dice, mis hermanos, Salmo 34:8, gustad y ved, gusten, vean qué bueno es Dios, qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Aquella persona que ha gustado, que ha experimentado la bondad de Dios en su vida, quiere más, quiere más. ¿No les pasa, mis hermanos? Saben, a mí la fruta que más me gusta, mis hermanos, es las fresas. Y si tienen crema, mucho mejor. Desde niño, mis hermanos, desde niño, me gustaban mucho las fresas con crema. Y me ofrecían, me daban, y me las comían con mucho gusto. Y me acuerdo que mi mamá me decía, ¿quieres más? Sí, sí, quiero más. Y si aún ahora, mis hermanos, cuando mi esposa, mis hijas hacen fresas con crema, dice, ¿quieres más? Sí, quiero más. Y me puedo acabarlas, mis hermanos, todas las que hacen, porque me gusta muchísimo. Bueno, solo se los pongo como ejemplo, mis hermanos. Aquel que ha gustado de la bondad de Dios, ha probado y experimentado de sus bondades, de su gozo en la vida, quiere más, mis hermanos, quiere más. Eso fue lo que ocurrió en la vida del apóstol Pablo, mis hermanos, en Filipenses, en el capítulo 3, mis hermanos, versículos 7 y 8 y luego el 10, mis hermanos, el apóstol Pablo menciona algunas cosas valiosas en el pasado. Y aquí, mis hermanos, podemos hacer nuestra propia lista, cosas que nosotros consideramos valiosas, mis hermanos, antes de conocer a Cristo, cosas valiosas. Pero dice Pablo aquí en este pasaje, mis hermanos, aquí en este versículo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, eran valiosas, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Todo eso que Pablo atesoraba en el pasado, todo aquello que lo hacía levantarse con ánimo por la mañana para vivir, porque esa era su motivación. Ahora, de repente, mis hermanos, Pablo, después de que conoció a Cristo, dice, cuando comparo estas cosas que satisfacían mi vida y las comparo con el conocimiento de Cristo Jesús, esto, lo de antes, es basura, no sirve, no sirve. Lo que Pablo dice ahora en este versículo 10, mis hermanos, dice, ahora quiero conocerle a Él más. Quiero conocerle a Él y quiero conocer, experimentar su poder, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice Pablo, mis hermanos, yo ya conozco a Cristo. Cuando él escribió esta carta, mis hermanos, habían pasado casi 30 años desde que tuvo la experiencia
en ir en caballo hacia Damasco, mis hermanos, cuando tuvo la experiencia de conocer a Cristo. Ya lo conocí hace 30 años. He estado caminando con Cristo por 30 años, pero no estoy satisfecho. No me siento satisfecho. Quiero conocer más a Cristo. Quiero tener más de Cristo. Yo quiero más de Cristo. ¿Sabes? Esta es la sed del alma satisfecha. De aquel que ha conocido a Cristo, pero quiere más. Y quiere más y más y más. Vuelvo a preguntarte, mi querido hermano, ¿cómo está tu sed de Dios en este momento? ¿Cómo está tu sed de Dios? ¿Qué tanto anhelas a Dios? ¿Qué tanto anhelas a Cristo? ¿Quieres más? ¿O estás, bebiendo del agua que el mundo ofrece y te dejas seducir por ello? Como dice Jeremías, y has cavado para ti cisternas rotas. ¿Qué tanta sed tienes de Cristo? Mis hermanos, es un buen indicativo del estado de salud de tu alma en este momento. Ahora, segundo lugar, mis hermanos, la segunda pregunta. Muchas gracias. ¿Soy cada vez más gobernado por la palabra de Dios? Si lo quieres anotar. ¿Cada vez soy más gobernado o estoy siendo gobernado más por la palabra de Dios? Esta es la pregunta. Estamos haciendo un autoexamen y espero que te lo estás haciendo a ti. ¿Eres cada vez más gobernado por la palabra de Dios, mis hermanos? ¿Saben, mis hermanos, una de las primeras evidencias que tiene una persona cuando tiene un problema de salud es que deja de comer, tiene falta de apetito? Por eso hay un dicho, mis hermanos, ¿no? Si enfermo que come y hace del baño, ¿verdad? Pues que el diablo que se lo crea, ¿no? ¿No dice así ese dicho? Mis hermanos, ¿no lo han oído? Seguro que sí. Y mis hermanos, alguien que dice, estoy muy enfermo, pero come muy bien, pues no le cree uno mucho, ¿no? Pero alguien que está enfermo, mis hermanos, una de las primeras evidencias es que deja de comer, mis hermanos. Algo no está funcionando bien. ¿Por qué? Bueno, Dios nos diseñó, mis hermanos. ¿Saben? En el cerebro tenemos un centro, mis hermanos, de la saciedad. Que cuando estamos llenos, mis hermanos, dicen ya, el centro, y es automático, mis hermanos, ya párale de comer. ¿Sí? Ya párale de comer. Quizás a algunos no nos funciona muy bien, por eso estamos gorditos, mis hermanos, ¿verdad? Pero Dios nos diseñó allí. Y cuando los niveles de glucosa, los niveles energéticos descienden en nuestro cuerpo, el centro de la saciedad se prende, mis hermanos, otra vez, se apaga, y entonces, mis hermanos, hay un centro del apetito que nos dice que tenemos que comer, mis hermanos. Son el centro del hambre y de la saciedad, están en nuestro cerebro, mis hermanos, allí. Y son automáticos, mis hermanos. Pero, ¿qué sucede, mis hermanos, cuando una persona necesita comer y no tiene apetito? Pues lo que sucede, mis hermanos, es que, lo que indica es que algo no está bien en la persona. Necesita comer, está bajando de peso y no come, mis hermanos, algo no está funcionando bien en su organismo. Bueno, lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Y saben, mis hermanos, si hay algo que el creyente necesita continuamente es alimentarse de la palabra de Dios. Continuamente necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Vean ustedes, mis hermanos, aquí el pasaje, mis hermanos, de 1 de Pedro 2, del 1 al 3. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Vamos a leerlo juntos. Está en la pantalla de sus boletines, por favor. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Sí? O
como una mejor traducción dice al final de este pasaje, ya que habéis gustado, no si has gustado, ya que has gustado la benignidad del Señor. Mis hermanos, en este texto, Pedro no está diciendo que los nuevos creyentes, los recién nacidos en Cristo, deben alimentarse de la palabra de Dios. No. Lo que Pedro está diciendo es que los creyentes, no importa cuánto tiempo tengan en el Evangelio, los creyentes, mis hermanos, todos los creyentes, no importa si alguien tiene una semana de haber conocido a Cristo Jesús o tiene 20 o 30 años, no. Todos los creyentes, mis hermanos, siempre debemos desear esa leche espiritual. Como el niño recién nacido, mis hermanos, que desea la leche espiritual, desea la leche materna, con ansia, con un anhelo, con un deseo grande, mis hermanos. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Todos los creyentes debemos desear con un profundo anhelo la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Saben? Los recién nacidos, mis hermanos, los bebés, actúan como si toda su vida dependiera del próximo alimento. Yo lo veo ahora en mi nieta, mis hermanos, que a veces tiene hambre, mis hermanos, y empieza a llorar. Y empieza a llorar fuerte, mis hermanos, y no se calma hasta que le dan el alimento. Necesitan comer, necesitan la leche materna, mis hermanos. Y noten ustedes en este versículo, mis hermanos, que ese deseo del que Pedro está hablando aquí, no tiene, mis hermanos, este deseo de alimentarnos de la palabra de Dios como meta simplemente que conozcamos el contenido de las Escrituras, mis hermanos. Fíjense bien cuál es la meta. Ya lo ven ahí en el pasaje, dice, la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? No solo conocer la Escritura, sino dice, para que por ella crezcáis para salvación. Ese es el objetivo, crecer para salvación, que crezcamos en la salvación, mis hermanos. Y sabes, es obvio, mis hermanos, que este crecimiento en la salvación se evidencia en una vida más transformada, más cada vez. Una vida transformada que más se parece a Cristo, más cada vez, mis hermanos. Eso es crecer en la salvación. Uno comienza conociendo a Cristo, mis hermanos, y poco a poco, mis hermanos, el Señor va obrando en la vida de uno. ¿Cuál es el objetivo de desear con anhelo la palabra de Dios, con fervor? Que crezcamos en la salvación, que crezcamos, que nos parezcamos más a Cristo Jesús. Así es que, mis hermanos, la pregunta, esta segunda pregunta, no es si estás leyendo la Biblia. Puede que la estés leyendo. Esa no es la pregunta. La pregunta, mis hermanos, es si estás cada vez siendo más gobernado por la palabra de Dios. ¿Ven la diferencia? No es si lees la Biblia, sino si la palabra de Dios está gobernando más tu vida. ¿Ven la diferencia, mis hermanos? Esa es la pregunta de esta sección, de esta predicación. Déjenme hacerles otras preguntas, mis hermanos. ¿Qué tan frecuentemente tú te encuentras a ti mismo cuestionando lo que dice la Biblia respecto a ciertas áreas específicas de tu vida? ¿Qué tan frecuentemente tú te descubres a ti mismo diciendo, ¿qué dice Dios acerca de esto? O déjame hacerte otra pregunta. ¿Consultas con hermanos más maduros que tú cuando tú no estás seguro del curso de acción a seguir, cuando no sabes si es o no la voluntad de Dios? ¿O eres del tipo de creyente que difícilmente busca consejo? Lo voy a decir, ¿por qué? Porque un creyente que difícilmente busca consejo no lo hace porque cree que se la sabe de todas, cree que sabe todo. Mis hermanos, pero hay dos razones básicas. Una, no busca consejo por orgullo y porque no le interesa hacer la voluntad de Dios.
Por eso no busca consejo. Y mis hermanos, es como si alguien le pregunta, ¿para qué le pregunto a él? ¿Qué es lo que Dios pensaría acerca de esta situación o alguna persona? Si finalmente yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. ¿Sabes? Hay personas que no buscan consejos, sino que buscan, mis hermanos, que fortalezcan su deseo, que les afirmen en su decisión, aunque esté en contra de Dios, mis hermanos. ¿Qué tan frecuentemente buscas consejo en otras personas maduras cuando tú no sabes si un curso de acción es o no es la voluntad de Dios? ¿Qué tanto procuras conocer esa voluntad de Dios revelada en su palabra para obedecerla? Para obedecerla. Al principio de este culto cantábamos, mis hermanos, mi mejor adoración no es más que una canción, dice el canto. Lo cantábamos hace rato. Sí, mi mejor adoración es que te obedezca, mi obediencia a ti. Y de eso se trata, mis hermanos. De eso se trata. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez, después de haber estado aquí en esta iglesia, en la congregación, y de haber escuchado la predicación de la palabra, has cambiado aspectos concretos de tu vida? ¿Los has cambiado? ¿O has escuchado, sí está bien, y luego lo olvidas y no lo haces? Trata de recordar. Porque puede ser que estés viniendo aquí a la iglesia, estás escuchando la palabra, pero lo que está sucediendo es que te entra por un oído y te sale por el otro. Y tu vida no está siendo transformada. ¿Cuándo fue la última vez que estando aquí sentado oíste la predicación de la palabra de Dios y eso te llevó a un cambio de vida? Eso te llevó a una transformación en tu vida. Eso produjo un cambio en tu curso de acción, en tus actitudes, en tus motivaciones, en tus palabras. O incluso produjo un cambio en tus creencias. ¿Cuándo fue la última vez que, por ejemplo, tú te identificaste con el salmista en estas expresiones, mis hermanos? Y déjenme leérselas rápidamente. Fíjense bien cómo dice el salmista. ¿Y cuándo fue la última vez que tú te identificaste con esto que dice el Salmo 119? Son varios versículos, mis hermanos, aquí. Ustedes lo tienen allí las citas en su boletín y no están las citas completas porque por una cuestión de espacio, pero tienen las citas. Dice allí, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Te identificaste con esto o no? Luego el 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y luego el 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Luego el versículo 113 dice, por eso aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Y el 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Mis hermanos, lo que nos muestra en este pasaje, lo que nos muestra, mis hermanos, es que el salmista tenía un amor y un fervor por la palabra de Dios. Amo tu ley, mucho más que el oro fino, que el mucho oro. Amo tu palabra, amo tu ley, la quiero hacer esto. ¿Saben qué nos pasa, mis hermanos? Nos pasa como a un trenecito. Un trenecito, mis hermanos, que iba corriendo a través de los rieles perfectamente bien. Porque el tren fue diseñado para correr por los rieles, ¿no es así? Iba corriendo muy bien, pero un día el trenecito, mis hermanos, vio a los animales que estaban en el bosque brincando y saltando libremente allí. Así que el trenecito pensó, ya no quiero ir sobre este riel. En la próxima vuelta me voy a salir del riel.
Así que, mis hermanos, en la próxima curva, la próxima vuelta, mis hermanos, el trenecito aceleró, dio un salto y se salió del riel. ¿Y qué pasó? ¿Fue feliz como los animales de volque saltando de rama en rama? Claro que no, se volteó, quedó atascado. ¿Por qué? Porque el tren fue diseñado para correr sobre los rieles. Ahora quiero decirte esto, tú y yo fuimos diseñados por Dios para hacer su voluntad, para ir por los rieles de Dios, por el camino de Dios, no para ir por fuera del camino de Dios, no haciendo su voluntad. Tú y yo fuimos diseñados por Dios para hacer su voluntad. Y cuando decidimos salirnos del riel de Dios, mis hermanos, eso no nos hace más libres, nos esclaviza, como dice aquí el pasaje, mis hermanos, como dice aquí el pasaje donde dice en el versículo 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La palabra de Dios no esclaviza, nos da libertad, mis hermanos, nos da libertad. ¿Es este tu sentir? Lo que dice aquí el Salmo 119, amo tu ley, Señor, quiero obedecerla, andar en tus mandamientos, quiero obedecerla. Alguien podrá decirme, oye, pero eso es el Antiguo Testamento, ¿no? Eso, pues, déjalo para atrás, ¿no? Bueno, ¿qué dice el Nuevo, mis hermanos? ¿Lo podemos leer? Romanos 7, mis hermanos, Romanos 7, 22. Vamos a leerlo, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y esto lo escribió Pablo. Había una lucha dentro de él, pero dice, en mi hombre interior, en mi ser interno me deleito en tu ley, Señor, me deleito en tu ley. Un creyente, mis queridos hermanos, que tiene una vida espiritual saludable, no se caracteriza por llevar una vida de obediencia perfecta, no, porque ninguno de nosotros somos perfectos, mis hermanos, no. Solo Cristo ha vivido la vida más perfecta, pero el creyente que está creciendo en su vida espiritual lo manifiesta con un anhelo creciente de conformarse más a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Quiero hacer más tu voluntad, Señor. Quiero obedecerte más. Quiero hacer más lo tuyo, mis hermanos. Quiero hacer más lo tuyo. Saben, mis hermanos, los hombres y mujeres impíos pecan y los creyentes también pecamos. Pero hay dos diferencias básicas, mis hermanos. La primera es que los incrédulos practican el pecado. Lo practican y lo practican. Los creyentes pecan, mis hermanos. Y hay una gran diferencia entre practicar un pecado y pecar. Hay una diferencia. El incrédulo, el impío practica el pecado. El creyente puede pecar, mis hermanos, pero no practica el pecado, mis hermanos. Así es que el creyente, mis hermanos, puede pecar, pero no practica el pecado. Y la segunda diferencia es esta, mis hermanos. Es que el creyente y el incrédulo están peleando contra su enemigo desde dos terrenos distintos, diferentes. El incrédulo está en el terreno del pecado, luchando contra Dios. Y es por eso que dice, Dios es malo, Dios me prohíbe hacer esto, lo que a mí me gusta, Dios me prohíbe. Y ese es el pensamiento del impío, mis hermanos. El creyente está en el terreno de Dios, en contraste, luchando contra el pecado. Y cuando un creyente se peca, se avergüenza de haber hecho lo malo. Eso hace una diferencia total y confiesa su pecado, mis hermanos. Confiesa su pecado. Así es que, mis hermanos, la verdad es que tú puedes en tu vida mostrar y tienes esta actitud de querer obedecer más la palabra de Dios, obedecer más y más, conocer más de Dios y que cada día sujetar tu vida, tus emociones, tus sentimientos, tus palabras, tus acciones, tu conducta, todo más y más
conforme a la palabra de Dios? ¿Conforme a la palabra de Dios? ¿Sabes? Muchos creyentes, mis hermanos, dicen, la Biblia sí, debo obedecerla, pero la leen de manera superficial. Solo superficialmente, mis hermanos, de manera superficial. ¿Sabes? Uno tiene que adentrarse en la palabra de Dios para conocer más y más y más de la palabra de Dios. ¿Sí? Es, por ejemplo, mis hermanos, como cuando alguien va a la playa y conoce por primera vez la playa y dice, está muy bonita la playa con el mar y las olas, la arena, el calor, mis hermanos, qué agradable es esto. Pero cuando ha ido 25 o 30 veces, mis hermanos, ¿qué pasa? Ya no le encuentra el mismo gusto. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que meterse a nadar y tiene que meterse con unos gogles, mis hermanos, una escafandra aquí para ver qué hay debajo del agua. Y dice, esto es diferente, es distinto, porque ha profundizado. Y después, mis hermanos, si se pone un tanque, ¿verdad?, con una escafandra, mis hermanos, y unas aletas, y se va 20 metros abajo, ve cosas diferentes, distintas. Así es la palabra de Dios. Tiene uno que profundizar más y más y más y más, mis hermanos, más. Y uno se va a sorprender de la palabra de la Escritura porque es un libro grandioso y fantástico. Así es que te pregunto, ¿quieres tener más apetito por la Biblia? Come más Biblia. ¿Quieres tener más apetito por la palabra de Dios? Come más de la palabra de Dios, come más y más. Y come más y más y más otra vez. Ahora, en tercer lugar, mis queridos hermanos. Tercer lugar, tercera pregunta. ¿Estoy creciendo en mi amor por los demás? ¿Estás creciendo en tu amor por los demás, por las demás personas, mis hermanos? Martín Lutero, el gran reformador, decía, mis hermanos, mientras más ama una persona, más se acerca a la imagen de Dios. Mientras más ama una persona, más se acerca a la imagen de Dios, mis hermanos. Y exactamente eso es lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan, mis hermanos, dice esto precisamente en su primera carta. Dice primera de Juan 4, 7 y 8, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, dice el pasaje, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿De dónde aprendió el apóstol Juan que el amor era tan importante? ¿De dónde lo aprendió? Lo aprendió de su Señor Jesucristo. Juan capítulo 13, mis hermanos, Juan capítulo 13, versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, por los otros o con los otros, mis hermanos. Esto es lo que dice Juan, mis hermanos. Y luego agrega aquí, mis hermanos, varios pasajes. Y yo quisiera en este momento que lo leyéramos juntos. Ustedes tienen las citas allí, mis hermanos, tienen las citas y las he colocado para que después revisen los versículos, lo tienen las citas en su boletín. Pero vamos a leer estos pasajes, mis hermanos, que están aquí en la Escritura, mis hermanos. Juan 15, 12 dice, juntos, mis hermanos, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto os mando, que os améis unos a otros. Romanos 12, 10, mis hermanos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Romanos 13, 8. No debáis a nadie a nada, sino el amaros unos a otros. 1 Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Gálatas 5, 14. Porque toda la ley es esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Efesios 5, 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Todos los textos, texto tras texto, y podríamos seguir, mis hermanos,
Y podríamos estar aquí toda la tarde viendo pasajes acerca de que debemos amar unos a otros. En la Biblia, mis hermanos, están. Y estos son solo unos pocos. La salud espiritual de un creyente, mis hermanos, se manifiesta a través de una medida creciente de amor hacia otros, hacia otras personas, mis hermanos. Quizás tú puedes estar creciendo en otras áreas. Puedes estar creciendo en conocimiento, puedes estar creciendo en fe, hasta puedes dar generosamente a otros. Pero Pablo dice allí en 1 Corintios 13, si no tienes amor, de nada te sirve. Si tuvieras toda la fe, de tal manera que pudieras pedir un monte que se desarraigue y se mueva por otro lado, y no tienes amor, de nada sirve. Y luego agrega allí en 1 Corintios 13, si tuvieras toda la ciencia, todo el conocimiento, supieras muchas cosas, eres un genio, pero no tienes amor, de nada te sirve. Y luego agrega otra vez Pablo, allí en ese mismo capítulo de 1 Corintios 13, si entregas todos tus cuerpos, tus bienes, a los pobres, si entregas todas tus cosas a los pobres y hasta tu cuerpo para ser quemado, pero no tienes amor, de nada te sirve. ¿Sabes? Lo que quiero transmitirles, mis hermanos, en este pasaje, y lo que he estado hablando es que el amor es central en la vida cristiana. Es algo central. ¿Qué pasa cuando un creyente está declinando en lo espiritual? ¿Sabes lo que pasa? Deja de amar. Deja de amar. ¿Y sabes lo que ocurre cuando un creyente deja de amar? Deja de parecerse a Jesucristo. Ya no es semejante a Cristo. Ya no se parece a Cristo. Comienzan a aparecer hierbas malas en su jardín. Uno no las siembra, aparecen solitas. Y comienzan a aparecer estas. Como dice otra vez, mis hermanos, 1 Corintios 13, dice, el amor es sufrido. Es decir, tiene aguante. Aguanta. ¿Sí? Una persona que no ama, no tiene aguante. Es muy poco tolerante, es impaciente. Como dice la Escritura allí, 1 Corintios 13, el amor es benigno. Es decir, no solamente aguanta insultos, injurias, sino que le hace bien al que le hace mal. Eso quiere decir que es benigno. El amor no es celoso, no tiene envidia, no es rencoroso. Pero una persona que no ama es envidiosa, es egoísta, es egocéntrica, es celosa, es rencorosa. Saben, mis queridos hermanos, es terrible la falta de amor. Hace la falta de amor que no nos parezcamos a Cristo. Y todos debemos cultivar en nuestras vidas la gracia del amor. Debe ser cultivada. Ahora, ¿cómo cultivar la gracia del amor en nuestras vidas? ¿Cómo cultivar el amor en mi vida? Si lo quieren poner mis hermanos o lo quieren colocar. En primer lugar, meditaré en que amar es la marca distintiva más importante del cristiano. Es la marca distintiva más importante, mis hermanos. Tengo que meditar en ello. Hay muchas marcas distintivas para un creyente, pero el amor es la más importante, mis hermanos. Es la más importante, pero continuamente lo olvidamos, mis hermanos. Lo olvidamos. Medita en ello continuamente. Exponte en estos textos. Hay más textos, búscalos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Hablan de la necesidad de amarnos unos a otros. Medita en eso y pídele a Dios en oración que eso impacte tu corazón. Porque estás haciendo un autoexamen. Segundo, mis hermanos, ¿cómo cultivar el amor en mi vida? Dejaré que mi corazón se inflame con el fuego del amor de Dios. ¿Quieres amar? ¿Verdaderamente quieres amar? Recuerda cuánto Dios te ha amado a ti. Recuerda cuánto Dios te ha amado a ti. Constantemente Dios te está amando. Dios te ama. ¿Recuerda lo que dice Juan? En esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Si Dios nos ha amado así, entonces ¿qué debemos hacer? Pues amarnos unos a otros, eso es lo que dice el texto. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, ¿cómo cultivar el amor en mi vida? Me deleitaré imitando a Dios, amando como Él ama. Por favor, anótalo. Me deleitaré haciendo esto, amando a otros. Déjame hacerte una pregunta. ¿Dios es feliz? ¿Has pensado en eso? Si Dios es feliz, ¿sí? ¿Has pensado en esto? ¿Sí? Bueno, mis hermanos, pues sí, Dios es feliz. ¿Y Él es amor? Pues sí, dice la Biblia que Él es amor, mis hermanos. Pero, ¿sabes lo que dice el maligno, mis hermanos? Mira, si tú comienzas a amar, se van a aprovechar de ti. Te van a ver la cara. Te van a hacer el tonto. Si tú comienzas a amar a otros, vas a ser un desgraciado. Porque se van a aprovechar de ti. ¿Sabes? Eso no es verdad, es mentira. Dios es amor y realmente es feliz. ¿Y sabes qué es lo que dice el Señor? Más bienaventurado es dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Sabes por qué muchas personas tienen una vida desgraciada? Y perdón que emplee esta palabra. ¿Por qué son desgraciados en sus vidas? ¿Sí? Porque son egocéntricos, porque viven para sí mismos. Y eso es una desgracia, mis hermanos. Así es que deleítate imitando a Dios. ¿Qué dice Efesios 5:1, mis hermanos? Efesios 5:1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. En esa palabra, si luego lo ven, Efesios 5:1, mis hermanos, donde dice sed imitadores de Dios, esa palabra en griego es la palabra que se utiliza para mímica, para mimetizar, mis hermanos, o para imitar. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, mis hermanos, allí en Efesios 5:1, dice, hagan mímica de Dios imitándolo en amor. Hagan mímica de Dios imitándolo en amor. Ahora, en cuarto lugar, mis hermanos, ¿cómo cultivar el amor en mi vida? Identificaré las relaciones donde tengo más necesidad de crecer en amor. Voy a identificar las relaciones. Puedes tener relaciones en el seno de tu familia, entre tus hermanos aquí en la iglesia, entre tus amigos, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en todo lugar. Puede ser tu esposo, tu esposa, no lo sé. Pero identifica aquella relación donde tengas más necesidad de amar, de crecer en amor, y comienza a amar a esa persona. ¿Y cuál es la última? ¿Cuál es la última? Tomaré la iniciativa de mostrar amor. Tomaré la iniciativa de mostrar amor. Toma la iniciativa, especialmente con aquellas personas con las que tienes poca o ninguna expectativa de que te amarán a cambio. Porque cuando tú amas a alguien que te ama, bueno, eso es más fácil, ¿no? Pero en aquella que no te ama, toma la iniciativa con esa persona. Hacia esas personas. ¿Por qué? Porque así es que ama a Dios. Dios ama así. Dios nos amó a nosotros cuando lo odiábamos, cuando no estábamos cerca de Él y envió a su Hijo a morir por nosotros. Pues así debemos hacer nosotros. Cuarto lugar, mis hermanos. Cuarto lugar. ¿Cómo estamos haciendo este examen? Es la cuarta pregunta, mis hermanos. ¿Estoy más sensible que antes a la presencia de Dios? ¿Estoy más sensible que antes a la presencia de Dios? Déjenme aclarar algo aquí, mis hermanos. Déjenme aclarar algo aquí. Dios está presente en todo lugar. Dice la Biblia que Él es omnipresente. Está en todo sitio. Independientemente de que tú y yo estemos conscientes o no de su presencia, Él está allí. Dios está en todo lugar. Independientemente de que seamos conscientes de ello o no, Dios está en todo lugar. Dice el Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice David. ¿Dónde voy a ir? ¿Y a dónde voy a huir de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si bajara al Seol, es decir, el lugar de los muertos, aquí tú allí estás. ¿A dónde me iré?
La pregunta, mis hermanos, es a ningún lado. Dios está en todos lados. Donde quiera que tú vayas, allí estás. Dios está. Y donde quiera que tú vayas, allí está Dios. No importa si tú estás consciente o no de eso, Dios está en todo lugar. Él es omnipresente, mis hermanos. No podemos, mis hermanos, ante todo a veces discernir la presencia de Dios, porque Dios es espíritu. No podemos percibir su presencia a menos que Él se revele, pero Dios está en todo lugar. Así es. ¿Y cómo se revela Dios? Bueno, mis hermanos, ¿sabes? Dios se revela a través de la creación. Dice la Biblia, mis hermanos, los cielos cuentan tu gloria. Cuentan tu gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios, mis hermanos. Así dice la Escritura. Dice también allá en Romanos que Dios se revela por medio de las cosas invisibles. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Así dice en Romanos, en el capítulo 1. Pero en segundo lugar, ¿cómo se revela Dios, mis hermanos? Bueno, Dios se revela a través de su palabra. A través de su palabra, de la Biblia. Por eso, mis hermanos, debemos ir a la Biblia. Se revela a través de su palabra. Y se revela a través de Cristo, mis hermanos. Dice allí en Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, que en los tiempos antiguos Dios se dio a conocer a través de los profetas, de muchas maneras, pero en los últimos tiempos, en estos posteros tiempos, Dios se ha dado a conocer, se ha dado a revelar a través de su Hijo, a través de Jesucristo. ¿Y saben qué implica esto, mis hermanos? Lo que implica que es a través de su palabra y a través de Cristo que nosotros, tú y yo, podemos experimentar y percibir la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y es aquí, mis hermanos, y quiero ser claro, donde radica la diferencia entre un cristiano bíblico y un cristiano místico. Y quiero explicarlo, mis hermanos. Hay que tener cuidado con el misticismo. Déjenme decírselos. Se han metido en muchas iglesias evangélicas un misticismo que no es cristiano. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Un cristiano místico pretende percibir la presencia de Dios en una forma inmediata, es decir, sin hacer uso de ningún medio, incluyendo la Biblia. Incluyendo la Biblia, mis hermanos. Es decir, dice, Dios está aquí y solo porque Él lo percibe. El místico a menudo describe esta experiencia como percibir a Dios o percibir la presencia de Dios como encontrar a Dios dentro de sí mismo, o perderse en Dios, olvidarse de uno mismo, mis hermanos, en un arrebato emocional. Y debo aclarar lo siguiente, mis hermanos. La presencia de Dios no está exenta de emociones, pero experimentar la presencia de Dios no es un arrebato emocional en el que uno pierde el control y se olvida de uno de sí mismo y se funde uno con Dios. No es así como la Biblia lo describe, mis hermanos. ¿Cómo lo describe la Biblia? De otra manera. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Cuando tú vas a una iglesia y parece que la persona está como loca, porque ha perdido el control, que está en trance, quiero decirte, mira, puede estar llena de lo que sea, pero no del Espíritu Santo. Puede estar llena de otra cosa. Yo no sé de qué esté lleno, pero no es del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mientras más lleno está una persona del Espíritu Santo, más controlado está. Dice la Escritura, mis hermanos, aquí, 2 Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿de qué? Dominio propio. Dominio propio. De esto, de dominio propio. Mientras más lleno está una persona del Espíritu de Dios, más controlado está. ¿Sí? ¿Sabes? Hay iglesias donde las personas dicen que están experimentando la presencia de Dios y ¿qué hacen? Ruedan por el piso. Están experimentando la presencia de Dios y se ríen de manera incontrolada.
no se pueden detener. ¿Sabes? Comienzan a reírse, no pueden parar. Pero yo estoy seguro de algo, mis hermanos. No sé muchas cosas, pero lo que sí sé es que eso no viene de Dios. No es de este tipo de experiencia de la que debemos entender, mis hermanos. ¿Sabes? Más bien lo que la Biblia nos dice, la palabra, es que debemos buscar tener la conciencia de la voz de Dios que uno está escuchando en su palabra. ¿Sabes? Puedes estar en una predicación como esta y puedes escucharla y te sale te entra por uno y te sale por el otro. Pero hay ocasiones en que pones mucha atención o el Señor te está hablando, donde el Espíritu nos hace muy conscientes de su palabra y de lo que necesitas cambiar en tu vida. Eso es estar en la presencia de Dios. Cuando entiendes verdaderamente esto, cuando entiendes esto, mis hermanos, ¿sabes? Estar en la presencia de Dios es vivir con la conciencia de que Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestros temores, nuestras aspiraciones, nuestras emociones, ansiedades, condición física y mental, y entender y vivir con la conciencia, mis hermanos, de que Él me ama más allá de lo que yo puedo comprender. Eso es vivir en la presencia de Dios. Una persona así, que vive en la presencia de Dios, cuando peca, mis hermanos, está consciente y dice, sí, pequé delante de Dios. Y entonces, ¿qué hace? Pide perdón, confiesa su pecado. Pero cuando también vivir en la presencia de Dios es que se da cuenta, tiene un problema, y ¿qué es lo que hace? Va y descansa en Dios, se refugia en Dios. Esa es una persona que está consciente de la presencia de Dios, al cual está hablando y está consciente, mis hermanos. Y mi pregunta en esta mañana es esta: ¿estás disfrutando de la dulzura de la compañía del Señor? ¿Estás manteniendo con Él una relación de adoración y gratitud con Dios? ¿Te estás deleitando en tu mente en lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra? ¿Cómo puedes hacer esto? Déjenme decirles varias cosas, muy breve, mis hermanos. ¿Cómo puedes experimentar la presencia de Dios? Y quiero aclararlo otra vez, no es una cuestión de misticismo, mis hermanos, no. Pero ¿cómo puedes experimentar más la presencia de Dios en tu vida? Primero, debes acudir al lugar donde Dios se revela más claramente. ¿Dónde se revela Dios más claramente? En la Biblia. Debes ir a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Quieres experimentar más de la presencia de Dios? Tienes que ir a donde Dios se revela más. No estoy diciendo que Dios no se pueda revelar en sueños, sí lo puede hacer. Dios se puede aparecer en sueños, sí lo puede hacer. Pero Dios se revela más claramente ¿en dónde? En la Biblia, en su palabra, mis hermanos. Es allí donde podemos ir, mis hermanos. Mientras más conocemos la Biblia y la leemos, más a menudo seremos llevados a la presencia de Dios. Si quieres estar más en la presencia de Dios, dedícate más tiempo a la lectura regular de la palabra. Segundo lugar, tienes que reconocer su presencia contigo mientras caminas con Él. Mis hermanos, es esto así. De verdad, mis hermanos, el día entero, mis hermanos. ¿Sabes? Yo puedo estar con mi esposa al lado y podemos estar 2 horas sin hablar, pero estoy muy consciente de su presencia. No necesito hablar con ella para estar en paz y a gusto con ella, no. Estoy a gusto, mis hermanos, que ella esté a mi lado y ella está a gusto conmigo allí, pero puedo estar allí sin hablar ni sin decirle nada, a gusto. Y a veces así pasa con Dios, mis hermanos, pasa con Dios. ¿Sabes también qué podemos hacer? Tienes que tú pasarte la vida hablando con Cristo que está a tu lado. Él dijo, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Habla con Él todo el día. ¿Sabes? Ahora los teléfonos, mis hermanos, los relojes,
A veces contesto cuando me hacen una llamada y no tengo el teléfono a la mano, lo contesto aquí. Y digo que es el reloj de Batman. Contesta uno aquí, en el teléfono, mis hermanos. Pero ¿sabes? Uno está hablando, alguien le llama a uno y está conectado. Y luego le vuelven a llamar uno y le vuelve uno a contestar. Y está uno conectado con la persona. Y le vuelven uno a llamar y está uno conectado. Y aquí ya me está diciendo a quién quiero llamar. A nadie. ¿Sabes, mis hermanos? Tenemos nosotros, mis hermanos, podemos acudir con Dios y estar conectados con Él por cualquier cosa que pase en nuestras vidas, momento a momento, si vas manejando el auto o si estás en tu trabajo, allí, las 24 horas del día. ¿Y saben lo mejor? Es gratis, mis hermanos. El día entero puedes estar conectado con Dios y reconocer su presencia de manera continua en tu vida. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, podemos acudir al culto con la expectativa de encontrarte con Dios, de tener un encuentro con Dios. Acude a adorar a Dios con esta expectativa de que te vas a encontrar con Él. Dice la Escritura, donde están 2 o 3 congregados, allí estoy yo en medio de ellos. Tienes que venir con esta actitud a la iglesia. Señor, yo quiero percibir tu presencia, háblame, Señor. Lamentablemente, mis hermanos, hay muchos que no vienen así, pero tú puedes venir y decirle, Señor, yo quiero venir a tu presencia, quiero estar conectado contigo a la expectativa de lo que tú me vas a decir en mi vida. Voy a venir con esta expectativa. Voy a terminar, mis hermanos. Les dije que iba a estar con estos 4 puntos fundamentalmente. Pero hay otros más y son parte de este autoexamen. ¿Cuáles son estos siguientes puntos? Son los siguientes. Y tienes que hacerlos. Son preguntas para ti. ¿Estoy experimentando una medida creciente de preocupación? ¿Sabes? Si te estás preocupando más y más, esa es una señal de declinación espiritual. Porque el que se preocupa actúa como incrédulo. ¿Sí? Dice, esto es lo que buscan los incrédulos, dice Jesucristo. Se preocupan por el vestido, por el comer, pero tú no. Y esa es una señal de declinación espiritual. Sexto lugar, mis hermanos, son las disciplinas espirituales importantes para mí en una medida creciente. Es decir, estás creciendo en humildad, estás creciendo en amor, en fe, estás creciendo en ser paciente. De esto les hablaba la semana pasada, mis hermanos. Séptimo lugar, ¿en qué área de mi vida estoy fallando en poner a Dios en primer lugar? ¿En qué área de mi vida estoy yo fallando? Porque no estoy poniendo al Señor en primer lugar en mi vida y estoy poniendo alguna otra cosa, entonces comienza la declinación espiritual en mí. Octavo lugar, ¿todavía siento dolor por mi pecado? Cuando pecas, ¿sientes dolor o no te importa? O pecas y no confiesas tu dolor, tu pecado al Señor. ¿Sientes dolor? Y de verdad, cuando pecas te das cuenta de ello e inmediatamente vas con el Señor y confiesas tu pecado. ¿Sientes dolor, vergüenza, tristeza de haber pecado? ¿O te da igual? Te da igual. Noveno lugar, ¿soy una persona que perdona rápidamente o no perdona rápidamente? ¿Sabes por qué debemos perdonar? Una razón muy sencilla, porque Dios es perdonador y nos ha perdonado a nosotros, a ti y a mí, y en la misma medida, mis hermanos, que nosotros perdonamos a otros, nos parecemos más a Cristo Jesús. Y en la medida que entendamos cuánto nos ha perdonado el Señor, ¿sabes? Vamos a ser más rápidos para perdonar a otros, rápidos para perdonar. Noveno lugar, pues, ¿soy una persona que perdona rápidamente? Décimo lugar, mis hermanos, ¿qué tanto anhelo el cielo y estar con Jesús? ¿Anhelo estar en el cielo? ¿Qué tanto anhelas el cielo y estar con Cristo Jesús?
Espero, mis hermanos, que este autoexamen sirva de ayuda para hacer un chequeo, mis hermanos, médico, espiritual, de nuestra condición, de nuestra alma delante de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer? Y con esto quiero terminar. Si tú has descubierto alguna área de tu vida que no está caminando bien, si has descubierto algo que no estás haciendo bien y que estás atravesando por un periodo de declinación espiritual, de decadencia espiritual, que te estás enfriando en lo espiritual, entonces, ¿qué debes hacer? ¿Sabes qué? Lo siguiente. Debes ocuparte en tratar tus pecados en una forma bíblica. ¿Cómo es la manera bíblica de tratar los pecados? De dos maneras, en arrepentimiento y en fe. Arrepentimiento y en fe, viniendo delante de Dios en arrepentimiento y en fe, pero con la esperanza de ser perdonado y restaurado. ¿Recuerdan lo que decíamos al principio de Juan Bunyan, mis hermanos? Y lo del progreso del peregrino. No hay razón para que un creyente se quede en pecado o en declinación espiritual, mis hermanos. No hay razón para ello, porque Cristo Jesús, nuestro Señor, promete restaurar toda nuestra vida. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. ¿Qué le dijo Cristo a Éfeso, a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis? Le dijo lo siguiente: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ya no me amas como al principio, ya no me amas. Por tanto, dice el pasaje allí en Apocalipsis, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído. Yo les digo aquí, mis hermanos, si tú estás en declinación espiritual, te sientes frío en lo espiritual, recuerda los tiempos en los que disfrutabas de comunión con Dios. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que leer la Biblia era un deleite? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda, reconoce que ha sido por tu pecado que estás frío en lo espiritual. ¿Saben cuál es el problema de muchos creyentes, mis amados hermanos? Todo el mundo tiene la culpa de su malestar. La culpa la tienen otros. Estoy frío en lo espiritual por el pastor. Estoy frío en lo espiritual por los diáconos. Estoy frío en lo espiritual porque no me cuidan. Estoy frío en lo espiritual porque los hermanos no me llaman. La culpa la tiene mi esposa. Por eso estoy frío en lo espiritual, porque no me quiere. La culpa la tiene mi esposo, porque no me ama. No, mis hermanos, no hagan eso. Arrepiéntete, porque es por tu pecado, es tu causa. Recuerden esto, mis hermanos, hay perdón en Cristo. Y Cristo le dice a la iglesia de Éfeso: ¿has perdido tu primer amor? Arrepiéntete y vuelve, haz las primeras cosas, vuelve de nuevo a hacer todo lo que hacías al principio en tu vida cristiana, que tal vez haces, pero solo por costumbre. Pero vuelve a hacerlo con la conciencia de que quieres agradar a Dios, de que quieres tener comunión con el Señor a través de la lectura de la Biblia, de la oración. No es un ritual leer la Biblia, no es un ritual orar, mis hermanos, no es un ritual a esto, pero tienes que acercarte a Dios con la plena expectativa de que Dios va otra vez a tomar tu vida y te va a hacer crecer para que te parezcas más a Cristo Jesús. ¿Sabes? No lo sé, mis queridos hermanos, si alguno está frío en lo espiritual o alguno es incrédulo, no cree en Cristo. ¿Sí? Pero les voy a decir algo.
El remedio es el mismo. Arrepiéntete y ten fe en Jesucristo. Acércate a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento, en fe. Ven a Cristo en arrepentimiento, en fe. ¿Sabes? El Señor no rechaza a ninguno que se acerca a Él. Mis amados hermanos, no se queden viviendo, mis hermanos, la vida cristiana a medias. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que hay esperanza para todo aquel que se acerca a Cristo Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Mi Señor y mi Dios, gracias porque eres bueno y para siempre es tu gran misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu perfecto amor. Gracias, Señor, porque cuando no éramos tus hijos, tú nos hiciste tus hijos. Nos adoptaste por medio de Cristo. Gracias, Señor, porque nosotros no te amamos primero, sino que tú nos amaste primero. Y esto lo demostraste enviando a Cristo Jesús a morir por nosotros para que fuéramos limpiados y perdonados de todos nuestros pecados. Señor, yo te ruego en esta mañana, Padre Celestial, si alguien necesita restauración en su vida, si alguien está frío en lo espiritual, o si alguien ha pecado, que pueda acercarse a ti, mi Señor, de la manera como dice tu palabra, en arrepentimiento y en fe, arrepintiéndose de su maldad, de su pecado, arrepintiéndose de haberse alejado de ti, de haberse salido del camino, pero con plena confianza, con plena fe de que tú eres capaz de perdonar y de restaurar la vida y hacer las cosas mucho mejores que al principio. Te pido por esta tu iglesia, por cada uno, mi Señor. Te pido por aquellos que son creyentes. Por favor, da vida, sigue impartiendo vida, mi Señor. Aquellos que no son creyentes y que no han tomado una decisión por Cristo y que verán este video en redes sociales, por favor, Señor, por favor, que puedan hacer una decisión de seguir a Cristo Jesús y acercarse a Cristo en arrepentimiento y en fe. Por favor, mi Señor, haz esta tu obra. Padre Celestial, te pido por todos los que están aquí y los que nos acompañan en redes sociales. Te pido que tu mano extendida les bendiga, les guarde, les cuide. Que tu mano extendida, mi Señor, les esté bendiciendo. Que tu mano extendida esté derramando grandes bondades en cada uno. Por favor, Señor, sigue sosteniendo, sigue guardando, sigue protegiendo. Tú sabes, Señor, tú sabes las necesidades de cada uno. Por favor, mi Señor, por favor, cubre todas y cada una de las necesidades de tus hijos. Mira que te lo pido en Jesucristo nuestro Señor. Gracias, gracias. Alabado sea tu bendito y santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Antes de despedirnos,